simplemente yo estoy siendo infalible en ese punto. Porque de lo contrario, jamás podríamos decir que eso existe con toda seguridad. Pero, hermano, sí, usted está a un paso de ser católico. Porque recordemos lo siguiente, el magisterio de la Iglesia Católica debe someterse a la palabra de Dios. Eso es lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Okay. Entonces, el magisterio es infalible cuando desarrolla, cuando explicita sus dogmas, pero porque está en armonía, y Dios así lo garantiza, con la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido estamos completamente de acuerdo. Por eso le reitero, licenciado, y me pone muy contento, usted ya no es sola escritura. Usted cree en otra autoridad infalible, que no es solamente la escritura, es también la iglesia. Y yo voy a estar de acuerdo, claro, en la medida en la que la iglesia participa en la palabra de Dios, explicitándola, desarrollándola, pero no saliéndose obviamente de los márgenes de la palabra de Dios, claro, es infalible. Ahora, palabra de Dios no significa únicamente Biblia. Palabra de Dios es un sentido mucho más amplio. Pero reitero, y por eso es que le pido que me responda la pregunta que le vengo haciendo desde el principio. ¿Usted cree en dos autoridades infalibles? ¿O estoy equivocado? La Biblia y la Iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sí, claro, pero una es su... Entonces ya no es sola escritura. Creen dos autoridades infalibles, ya no es más sola escritura. Te voy a poner otro ejemplo. Esa infalibilidad... Pero desarrollemos lo de la infalibilidad, no tengo problema. Sí. Pero estamos de acuerdo que no sos sola escritura, ¿no? Sí, pero precisamente soy sola escritura por eso. Pero si crees en dos autoridades infalibles, ¿cómo? Sola es solamente, es una. Es que no es un problema. Mira, ¿qué nos da...? Pero pará, ¿cómo no va a ser un problema? Sola escritura significa solamente la escritura. Pero para vos no es solamente la escritura, para vos es la escritura y la autoridad de la iglesia. No, sola escritura no es solamente la escritura. Pero en su nombre dice sola escritura, es solamente la escritura, en su nombre está puesto. El concepto sola escritura... precisamente parte de la escritura, porque solo la escritura es infalible, luego la iglesia es infalible subyugadamente cuando obedece a esa escritura que es la verdad absoluta. ¿Cómo solamente la escritura es infalible, pero la iglesia después también es infalible? Entonces no es solamente la escritura infalible, la iglesia también es infalible. Pero es que, a ver, ¿cómo podríamos nosotros decir que Jesucristo es el Señor sin ser infalibles? ¿Es una aseveración infalible o no? Pero son la clase de preguntas, esas preguntas, y me encanta que se las haga. Ajá. Esa clase de preguntas que usted se está haciendo es lo que a mí me hizo católico. Yo no creo que pase lo mismo conmigo, el resultado no sea igual, pero de verdad, yo creo que es complejo. Okay. Incluso creo que algunos evangélicos no lo han entendido, soy honesto. Por eso se mantienen peleando. Okay, bueno. Por eso se mantienen peleando en canon. Ok, entonces, yo lo que le propondré a usted es lo siguiente, porque seguramente no lo estoy entendiendo y usted necesita desarrollarlo. Haga un video desarrollándolo y después a partir de su desarrollo podemos discutir, porque si no, está medio difícil. Reitero, para mí está entrando en una terrible contradicción y me encanta, honestamente me encanta que así sea, pero por el hecho de que me parece que está abriendo los ojos. Ok. Bueno, date cuenta que la escritura, por ejemplo, es el sol, ¿no? Y el sol irradia la única luz que nosotros podemos ver, por ejemplo, de día. Yo sé que teóricamente no es textualmente así, pero de día nosotros vemos la luz del sol, ¿no? Porque solamente el sol es el que irradia esta luz, que para nosotros es el día, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en la noche? La luna alumbra la tierra. Entonces, en este sentido, la luna, que está irradiando también luz, pero no es luz propia, tiene obviamente una fuente, y en ese sentido mi fuente es la escritura, mientras que yo soy parecido a la luna. La iglesia es como la luna, irradia esa luz, pero es la luz del sol, porque no está irradiando luz propia. En ese sentido y en ese punto específico es infalible, pero no puede ser infalible en absolutamente todo. Te doy otro ejemplo. Pero hermano, cuando uno dice que la iglesia es infalible, es porque justamente irradia en sus definiciones dogmáticas la palabra de Dios explicitándola. Así de... Ese ejemplo me cabe para mí. No, para nada.